Cambiamos de tema porque durante los últimos años las denuncias al SERNAC por los llamados molchinos han ido en aumento. El principal reclamo tiene que ver con no cumplir con las garantías legales de los productos y desde el año pasado hasta la fecha los casos han aumentado en un 16%. Ha visitado un molchino por todo lo que se puede encontrar, pero sobre todo por sus convenientes precios. Son la mitad de precio, ya, o sea, ponte tú, uno compra algo acá y afuera te vale el doble. Y siempre salgo con algo, sí, porque hay tanta cosa. Que tengo un perrito y un gatito, entonces siempre le compro juguetes, capita. ¿Lo ve? Si cuando decimos que hay de todo, hay de todo. La señora Rosa va al más cercano de su casa, principalmente para comprar accesorios para sus mascotas. Pero una que otra vez ha tenido problemas cuando quiere hacer alguna devolución. Devolver la plata no, porque ellos dicen al tiro, el dinero no se devuelve, solamente puede comprar otro producto si es que uno no encuentra el mismo que ya había comprado. Después para cambiarlo, bueno, uno tiene que gastar la plata en realidad, llevar otra cosa. Y las experiencias que ha tenido Rosa no son aisladas. De hecho, desde enero a septiembre de este año, el SERNAC ha recibido cerca de 50 denuncias a estos centros comerciales, principalmente por el rotulado y por las limitaciones para ejercer el derecho de garantía legal. En el año 2024 hemos tenido un aumento del 16% en relación con los reclamos de los años anteriores. Hacer un llamado a todos de que interpongan los reclamos que corresponden en relación con incumplimientos a la ley del consumidor. ¿Cuánto de garantía tienen? ¿Qué cosa? No sé, las cosas, esto, ¿no tienen garantía? Nada de esto lleva garantía. ¿Cuánto tiempo tengo para cambiarlo? ¿Un mes? Que si un producto sale defectuoso, el proveedor deberá devolver al consumidor o la cantidad de dinero pagada o un producto nuevo o deberá reparar ese producto. Exacto, según la ley del consumidor, la mayoría de los productos tienen derecho a devolución de dinero si no cumple con lo prometido. Encontrar casos de este tipo no fue difícil. Mire. Ponen más obstáculos para hacer cambios que otras tiendas. Como uno compra otra tienda, ya la boleta le sirve para hacer el cambio, acá no es tan así. No te devuelven la plata. Yo le digo, pero si yo voy a un mall, ¿me devuelven mi plata? No, acá tiene que comprar. Y además que el idioma, las personas que pueden decidir en un momento dado si aceptan la devolución, dicen, yo no hablo castellano, no hablo castellano. Desde el año 2018 a la fecha ya van más de 200 reclamos hacia estos recintos que han crecido de manera exponencial en nuestro país. Estos establecimientos tienen que regirse por la ley chilena independientemente de la naturaleza de los productos que vendan y tienen que responder por la idoneidad de los productos, la calidad de los productos, tienen que entregar boleta, tienen que informar los precios, entre otros derechos básicos a los consumidores. Ya lo sabe, la ley es la ley y se debe respetar. Por ello, las autoridades llaman a denunciar cada vez que se pase por alto la ley del consumidor. Cerca de 400 comerciantes han sido víctimas del robo de máquinas de transferencias de caja vecina. Esto solamente en lo que va del año, lo que ha generado pérdidas cercanas a los 60 millones de pesos. Los delincuentes utilizan conocidos métodos como el cambiazo para vaciar los cupos de estos dispositivos en distintas sucursales de la región metropolitana. Aparentaba ser un cliente más. Entró al local con la supuesta intención de hacer un giro a través de la plataforma de caja vecina. Mientras era atendido, aprovechó el momento justo y en cuestión de segundos se llevó la máquina de transferencias. Él hizo un giro y compró un dulce con 5.000 pesos, con los mismos 5.000 pesos que sacó, y agarró la máquina y se fue. Ni siquiera se llevó el vuelto. Le interesaba más que nada la máquina. Según una investigación interna realizada por Banco Estado, este tipo de delitos ha sido denunciado en más de 370 locales de la región metropolitana en lo que va del año, y la forma de actuar de los delincuentes fue similar en todos los casos.
un modo de operar claramente establecido que ha generado alrededor de 60 millones de pérdidas a la entidad bancaria. Hemos detectado el delito principalmente de estafa a través de la captación de la clave secreta cuando una persona va a hacer ya sea un giro o una transacción. Conforme a esto, estas personas se encuentran muy cercanas al usuario, graban o memorizan su clave secreta y posteriormente con esta clave generan una serie de defraudaciones. Pero este no es el único modo de operar de los antisociales. Observe con mucha atención. El sujeto espera a que el dueño del local se aleje de la máquina de transferencias y cuando encuentra el momento justo, realiza el conocido cambiazo, el que realizó no solo una, sino 2 veces a lo menos. En paralelo hemos detectado que hacen el conocido cambiazo o hurtan la máquina de pago, dejando en el lugar una de similares características para de esta forma sustraer y generar otro tipo de giro. Realizan este cambiazo para no ser detectados y por supuesto tener la información que pudiese tener esta máquina de pago. Pese a bloquear rápidamente la máquina de transferencias, en el caso de Isolina, el delincuente alcanzó a transferir el dinero a distintas cuentas, lo que le generó millonarias pérdidas. Demoré como 10 minutos en tratar de comunicarme con el banco para que el banco me bloqueara. Pero ya no se podía hacer nada porque después con mi hija vimos por internet, por la página, y ya los tipos habían hecho muchas transacciones, casi 2 millones de pesos. Ellos hicieron todos estos depósitos a diferentes cuentas. Hoy, para evitar que le vuelva a suceder, tomó una serie de medidas para protegerse. Ahora, por ejemplo, yo la tengo con cadena y la tengo con un hilo. Si el tipo viene, me corta el hilo, por lo menos tengo plan B, que es la cadena. Entonces tengo 2 opciones para que en caso de cualquier cosa, si la tiran, les cueste más. Pero, ¿qué medidas se deberían adoptar para evitar que sigan ocurriendo este tipo de delitos? Yo creo que aquí se necesitan sistemas más confiables para que el banco esté seguro y para bajar los índices de fraude en el sentido de que no tan solo se requiera, en este caso, robar un equipo y memorizarse un número, sino un segundo paso que sea más dificultoso para los delincuentes. No puede suceder que solamente con una clave de acceso permita hacer operaciones y que no haya un segundo sistema de autentificación. Por el momento, Banco Estado no se ha hecho cargo de las pérdidas de Isolina y dicen estar revisando su caso. Intentamos obtener sus declaraciones, pero prefirieron no referirse al caso, puesto que el tema aún está en investigación. Lo cierto es que de los 372 hechos denunciados en lo que va del año, la entidad bancaria ha tenido que restituir 58,8 millones de pesos, lo que espera Isolina también se dé en su caso. ACT, Seguro Laboral. Sodimac. Scotiabank. Líder. TEC. Santo Tomás. Entel. Y Maxus. Presentan Chilevisión Noticias.